Esta ciudad tiene más de 12 millones de habitantes. Ha creado multimillonarios por todo el mundo y aún así casi nadie fuera de China sabe que existe. Viajé más de 300 kilómetros para descubrir qué oculta este lugar. Y lo que encontré fue tan extraño que terminó involucrando a un policía, un dron casi derribado y una isla que parece sacada de otro planeta. Bienvenidos a Shantou, la joya secreta de China. Todo comenzó en un tren bala viajando a más de 300 kilómetros por hora. Mientras millones de turistas visitan Pekín o Shanghái, yo iba hacia un lugar del que probablemente nunca has escuchado hablar. Una ciudad que parece detenida en el tiempo. Al llegar, encontré murallas antiguas, calles que conservan tradiciones de hace siglos y una cultura que sigue viva a pesar del avance imparable de la China moderna. Mi primera parada fue la ciudad antigua de Dahao. Es tan pequeña que muchos la consideran la ciudad amurallada más diminuta de China. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron sus techos únicos. Solo existen en esta región y cada detalle está inspirado en principios ancestrales del Feng Shui. Era como caminar dentro de un museo viviente donde cada rincón escondía una historia. Cuando pensamos en China, imaginamos rascacielos futuristas, trenes ultrarrápidos y tecnología avanzada. Pero aquí encontré algo completamente diferente. Personas que mantienen el mismo estilo de vida que sus abuelos, tiendas familiares abiertas durante décadas y tradiciones que han sobrevivido al paso del tiempo. Era la China que nunca aparece en los titulares. Entonces probé algo que jamás había visto. Una bebida hecha con una fruta exclusiva de esta región. Su sabor era tan extraño que incluso los locales estaban divididos. Algunos la aman, otros la odian. Pero eso era solo el comienzo. Minutos después descubriría un mercado donde venden productos que parecen sacados de otro mundo. En Shantou, la comida no es solo comida, es identidad. Aquí nacieron las famosas bolas de pescado que luego se extendieron por toda Asia. Pero no hablamos de simples albóndigas. Algunas llevan mariscos gigantes, tinta de calamar e ingredientes que jamás imaginarías encontrar en una sola receta. Justo cuando preparaba mi dron para grabar la ciudad, ocurrió algo inesperado. Un automóvil avanzó lentamente hacia nosotros. Un hombre bajó, tomó fotografías y comenzó a acercarse. Mi corazón se aceleró. Pensé que estaba metido en problemas. Pero la realidad terminó siendo mucho más sorprendente de lo que imaginaba. Resultó que aquel hombre era un policía local. En lugar de detenernos, quería asegurarse de que estuviéramos seguros. Incluso nos dio su número personal por si necesitábamos ayuda. Fue uno de esos momentos que destruyen por completo los estereotipos que muchas personas tienen sobre China. Pero la verdadera prueba llegó durante la cena. Me sirvieron mariscos completamente crudos, bañados en salsa de soya y especias. Los locales incluso tienen un apodo para este plato: el veneno de Chao Shou. Y después de probarlo cometí un error terrible. Busqué en internet los riesgos de comerlo. Lo que descubrí me hizo arrepentirme inmediatamente. Aunque el sabor era espectacular, también existía la posibilidad de contraer parásitos. No era alta, pero tampoco era cero. En ese momento entendí que estaba experimentando una de las tradiciones gastronómicas más extremas de toda China. Después llegó el momento más espectacular del viaje. Conseguimos un SUV eléctrico futurista para explorar la isla de Nanao. Todo parecía perfecto hasta que intenté grabar unos enormes aerogeneradores con mi dron. Menos de 20 segundos después, recibimos una llamada urgente. Haz regresar el dron ahora mismo. Esa fue la orden. Si continuábamos volando hacia esa zona, podría ser derribado. No pregunté nada. Giré inmediatamente y regresé. Nunca imaginé que unas simples imágenes aéreas pudieran convertirse en un problema de seguridad nacional. Pero Shantou no solo vive de tradiciones, también es una potencia industrial gigantesca. Visitamos fábricas capaces de producir más de 100,000 drones al mes y descubrimos por qué gran parte de los juguetes que terminan en hogares de todo el mundo nacen precisamente aquí. Al final entendí algo importante. China no son solo megaciudades futuristas y rascacielos infinitos. Existe otra China, una más tranquila, auténtica y profundamente conectada con sus raíces. Y lugares como Shantou demuestran que las historias más increíbles suelen encontrarse lejos de los destinos turísticos más famosos. Si este video te sorprendió, deja tu like porque eso ayuda muchísimo al canal. Suscríbete ahora mismo para descubrir más lugares ocultos, culturas increíbles y secretos que casi nadie conoce. Y recuerda, el mundo está lleno de historias extraordinarias esperando ser descubiertas. Nos vemos en el próximo video de Hasta la próxima.